Saludos, ¿qué tal? Es un gusto poder compartir esta materia contigo, con ustedes. Y para dar inicio a tu materia que lleva por nombre Métodos de Intervención Bioenergética y Gestal. Vamos a comenzar con la presentación para darle inicio a la materia. Me gustaría iniciar con una breve introducción comentándote que, pues ciertamente, la bioenergética, la gestal, esta terapia bastante famosa o que está cobrando terreno, tiene sus orígenes y se remota a los estudios psicoanalíticos, de Sigmund Freud, de Will Reich, que fue discípulo de Freud. Esto surge como el primer psicoanalista en señalar que el vínculo con el carácter de una persona se crea o está en cuanto a una estructura muscular. Así también el famoso autor estadounidense Alex Lowen, ¿sí? Médico y psicoterapeuta, fundó el Instituto Internacional de Bioenergética, de Análisis Bioenergético. Este autor Lowen concluye que en la mente, en nuestro cuerpo, hay una energía vital que funciona como una sola unidad. Y es por ello que se necesita la relación, la interrelación entre sí, lo que condiciona el bienestar de nosotros como personas, como seres humanos. Pero entender qué es la bioenergética está plasmado en este concepto. La bioenergética, la terapia bioenergética, es un método psicoterapéutico que sugiere que un gran número de enfermedades se desarrollan por combinación de factores físicos, mentales y energéticos, los cuales tienden a reducirse en cuestiones sintomáticas, somatizaciones, corazas emocionales, musculares. Para hablar de la terapia bioenergética es necesario mencionar que hablaremos sobre la defensa, tipos de bioenergética y tipos de carácter. Para entender sobre los mecanismos de defensa, vamos a empezar a hablar sobre la proyección, la introyección, la regresión, el desplazamiento, represión o negación, aislamiento racional o sublimación. Dentro de estos mecanismos de defensa, al igual que otras terapias, existen mecanismos de defensa dentro de la gestal, dentro del psicoanálisis, ¿sí? Comenzamos hablando de la proyección. Y el mecanismo de la proyección dentro de la bioenergética se atribuye a objetos externos, animados e inanimados, con características o motivaciones que el sujeto posee y desconoce de sí. La introyección trata de la asimilación de nosotros como sujeto de características o cualidades que provienen de un objeto del exterior. La regresión nos menciona que se reactiva conductas que corresponden a un periodo anterior, es decir, un periodo infantil ya superado por el sujeto. El mecanismo de defensa llamado desplazamiento son características de un objeto que se desprende a otros objetos del exterior. Asociados con el primero se supone y se vincula la proyección y la introyección a través de los cuales los objetos total o parcialmente son terminados o queridos. La represión o la negación, uno de los objetos y las manifestaciones de esta conducta están ligadas a quedar excluidos de la conducta desarrollada. Puede haber una negación de la capacidad funcional del yo, ¿sí? Una negación de la realidad externa, como si no existiese, o bien lo más común, una represión de la sexualidad.
También está el aislamiento, que es un mecanismo que impide que las características indeseables del sujeto se desplacen a otros. Es el inverso del desplazamiento. Se trata de evitar la contaminación del objeto bueno por la del objeto malo. La racionalización, otro mecanismo de defensa, se entiende como una forma de la negación en la que, para evitar el conflicto o la frustración, el sujeto se da razones o argumentos en las cuales los encubre. Por ejemplo, el típico sujeto que pretendiendo a alguien no alcanza su objetivo. Comienza a pensar en que el pretendido o la pretendida no eran suficientes, no eran para él, no era para ella. Además de este mecanismo tenemos la sublimación, que es la formulación temprana de Freud. La sublimación opera en la teoría de los instintos como conductas que canalizan una conducta social y culturalmente hablando. Culturalmente aceptadas y tendencias que eran rechazadas con su forma original, considerando la relación del objeto bueno y del objeto malo. Por sublimación se entiende una conducta de defensa mediante la cual el sujeto resuelve el conflicto mediante una integración armónica y socialmente productiva, tratando del objeto bueno como del objeto malo. Para entender un poco más estos mecanismos de defensa, aunada a esta videosesión, te estaré haciendo llegar videos que ejemplifican cada uno de estos mecanismos de defensa. Para continuar, creo que has oído mencionar o has escuchado te estás proyectando. ¿Sí? La proyección, como bien mencionaba, es un objeto externo, inanimado, que se caracteriza con características o motivaciones que el sujeto posee. Esto quiere decir que, y muchas de las veces, a veces en las pláticas coloquiales, X conversaciones, no, tú te estás proyectando, cálmate, ¿no? Un ejemplo. Y esto requiere que la persona está atribuyendo, ¿sí?, acciones externas, características con las que se relacionan las personas. Aquí en menos la descripción de los conceptos de la proyección se le maneja como sujetos, ¿no? El sujeto se proyecta, empieza a mostrar características o motivaciones que posee y desconoce de sí mismo. La introyección es algo distinto a la proyección. Si la proyección es algo externo, la introyección es lo interno. Estamos asimilando características, estamos integrándolas a nosotros. La regresión, como bien decía, ¿no?, se toman características de periodos infantiles que ya sabemos que han sido superadas, pero regresamos, ¿no? O sea, en una discusión, con una falta de una relación interpersonal, intrapersonal, podemos ver cada uno de estos mecanismos de defensa, ¿sí? Normalmente en cuestiones sociales, en relación a otros individuos. La regresión puede ser un mecanismo de defensa de que en alguna discusión en la cual sabemos que tenemos cierta responsabilidad, culpabilidad, y nos regresamos a ese periodo infantil, incluso con los gestos, con la forma de hablar, con la tonalidad de voz, como para amenizar o tratar de reducir la problemática, los hechos, ¿no?, que se están suscitando. Posteriormente, les menciono, les voy a estar integrando ejemplos, videos que van a ejemplificar cada uno de estos mecanismos de defensa. Para entender también la mecánica de los mecanismos de defensa, tenemos que entender los diferentes tipos de caracteres.
Cada uno de estos tipos de caracteres tiene una relación con los mecanismos de defensa. Y aquí encontramos al carácter esquizoide, al oral, al masoquista, el psicopático y el rígido. En relación a cada uno de estos mecanismos de defensa y con los tipos de carácter, el esquizoide son personas con las que tienden a disociar sus pensamientos y sus emociones, así como a perder el contacto de la realidad, a ser rechazadas por los demás. Esto es a causa de que crecieron en entornos hostiles, en entornos violentos, en entornos que hacían reprimirlos. Por lo cual estas personas crecen y sienten una cantidad bastante considerable de miedo constantemente. Lowen, es el autor Lowen, nos menciona que en estos casos de flujo de energía se encuentra bloqueado en cuestión física el cuello, los hombros y la cintura. Esto tiene la relación de que, como decíamos en un inicio, que la bioenergética describe que hay un número, ¿sí?, de enfermedades que se han desarrollado por la combinación de factores físicos, mentales y energéticos. Entonces, regresando a esto, te mencionaba que, según Lowen, está bloqueado el flujo de energía en el cuello, en los hombros, en la cintura. Y esto tiende a cargar un gran peso en la parte externa de los pies. La constitución puede ser delgada, ¿sí? O sea, la parte física de esta persona suelen ser personas delgadas. Pasamos al tipo de carácter oral, y este muestra una personalidad por actitudes infantiles derivadas de la falta de la satisfacción de las necesidades, principalmente de afecto, amor, durante su desarrollo, claro, ¿no?, temprano, de crecimiento. Y estas personas suelen ser narcisistas y dependientes a las demás, o bien excesivamente independientes. Se encuentra que el bloqueo energético dentro de este carácter se encuentra principalmente también en los hombros y en la cintura, de modo que las extremidades tienden a ser débiles y estar menos desarrolladas de lo normal. Además, la respiración es muy superficial de este tipo de personas. Te he compartido un libro, hago esta pausa, te he compartido un libro en el cual cada uno de estos mecanismos de defensa, estos tipos de carácter, se ven descritos, y más adelante de este libro, te estaré proporcionando también las páginas, podemos encontrar esa descripción, esos bloqueos, cómo desbloquearnos de manera energética a través de técnicas y ejercicios de esta propia terapia. Entonces continuamos con el siguiente carácter, pero sí, es el psicopático. Este es un caso de carácter en el cual los bloqueos se derivan directamente del diafragma y hacia la cintura, la cual hace que la energía no fluya adecuadamente hacia un polo genital, ¿sí?, que debe ser en línea recta. Que estas personas se encuentran bloqueadas en cuanto a sus sentimientos, incluyendo las cuestiones sexuales, y tienden a dominar, seducir y engañar a los demás. Son características de este tipo de personas con un carácter psicopático. Además, también a la vez temen que otras personas se aprovechen de ellas de modos similares a cómo ellas actúan. Tenemos también el carácter masoquista. Estas son personas que tienden a mostrar una actitud negativa, sumisa, insegura y poco asertiva, y que reprimen sus instintos como sus intensos sentimientos de hostilidad y agresividad. Esta estructura caracterológica se deriva de una presión excesiva por parte de los adultos durante la etapa temprana
y esto hace que se bloquee de manera individual y el placer de la persona. Aquí en este nivel el carácter masoquista se manifiesta en un bloqueo energético en el cuello también, que concretamente está estructurado hacia del cuello, la garganta, hacia la cintura. Y esto hace que aumente la probabilidad de que aparezcan sensaciones de ansiedad. El cuerpo suele ser fornido, ¿sí? Su estructura corporal puede ser fornido, de baja estatura, y según los teóricos de la bioenergética, ¿no? Ese es el tipo de carácter. Así también está el carácter rígido, que este tipo de personalidad se caracteriza por rasgos como la agresividad, la obstinación, la ambición, el orgullo y la sexualidad compulsiva. Este tipo de personas rígidas reprimen lo que consideran muestras de debilidad, como el llanto, temen la cercanía emocional con otras personas, temen esas conexiones, hacer clic. Y de los 5 tipos de carácter, este es el menos patológico por el buen contacto de la realidad. Es decir, que perciben la realidad con un abanico de opciones más enriquecidas que los demás caracteres. Posteriormente, podemos ver que pues el esquizoide tiene relación con la existencia frente a la necesidad. El oral es la necesidad frente a la independencia. El masoquista es la cercanía frente a la libertad. El psicopático es la independencia frente a la cercanía. El rígido, la libertad frente al sometimiento. ¿Sí? Entonces aquí encontramos 5 tipos de caracteres. Y dentro de estos 5 tipos de caracteres, junto con entendiendo los mecanismos de defensa, podemos encontrar los diferentes tipos de la bioenergética. Los diferentes tipos de bioenergética van a ser ejercicios que nos van a permitir establecer un equilibrio mental, emocional, físico, espiritual. Para describir cada uno de estos, te presento la formación en el que menciona que el primero es el enraizamiento. Este es un tipo de ejercicio que tiene como objetivo principalmente anclar y dar apoyo a las personas. ¿A qué? A asentarse. Asentarse se refiere a que el individuo sobre sus propios pies, sobre la tierra, se le pueda ofrecer seguridad frente al proceso en el que se ha embarcado. Y dentro de este proceso superar su ansiedad de crear o fracasar. ¿Sí? Dentro de este primer ejercicio, para el autor Lowen, nos muestra que el contacto con la tierra habla de nuestra capacidad de estar conectados a las realidades básicas de la vida. Nos habla sobre la firmeza del carácter y la sensación interna de nuestra propia seguridad. Es decir, tener una postura bien enraizada al suelo, es decir, tener bien puestos los pies sobre la tierra, va a ser el reflejo de una personalidad estable, de una persona. Entonces, esta actividad, un buen enraizamiento, es aquel que va a permitir que la onda de excitación descienda por el cuerpo hasta las piernas y los pies invierta su dirección hacia arriba, como si la tierra nos empujara para sostenernos de manera erguida. En esta actividad este ejercicio es una actividad bastante práctica que se vive con esa potencial energía que el enraizamiento genera. Es una práctica en la que el sujeto se encuentra sentado sobre una silla, ¿sí? Con los pies bien fijos al suelo, las manos extendidas hacia las rodillas, con los ojos cerrados, y se generan diferentes inducciones. Es decir, se le pide al
al sujeto que imagine, que cierre los ojos, que vea una luz atravesar desde su coronilla de la cabeza, ¿sí?, hasta la planta de sus pies, de color azul, y cada uno de estos tiene una idea o un significado, que en el libro que te proporcioné como tecnolectura te estará describiendo a detalle. En la siguiente técnica, ¿sí?, encontramos el movimiento. Este es un ejercicio en el cual está enfocado, está enfocado a buscar posturas estresantes que tienen como el objetivo de producir un espasmo vibratorio, liberar el flujo energético, así como también poder generar un modelo de referencia que es el orgasmo, la forma natural que tiene el cuerpo de liberar la energía, ¿sí? Todo tiene esto que tiene una relación con la cuestión sexual, pero quitando la parte de la sexualidad, ¿sí? Entonces encontramos que dentro de esta característica, un autor apellidado Reich identificó que el orgasmo es una reacción involuntaria del cuerpo y que se manifiesta en forma de movimientos rítmicos y convulsivos. En la bioenergética se diseñaron ejercicios y posturas para ayudar a generar movimientos corporales involuntarios y espontáneos. La idea es potencializar espasmos vibratorios espontáneos equivalentes a la función del orgasmo. Es decir, el orgasmo es un modelo de cómo canalizar, de cómo dejar salir nuestra energía. Pero a través de estos ejercicios que este autor Reich pudo encontrar dentro de la bioenergética y desarrollarlos, genera y potencializa esos espasmos vibratorios espontáneos y equivalentes a la función de un orgasmo. Por consiguiente, encontramos el siguiente ejercicio, que es la respiración. Y estos ejercicios de respiración tienen como objetivo principal proporcionar una respiración plena y profunda para activar la energía y desbloquear las emociones. Parte de esta respiración es saber respirar, la respiración consciente. Y hablar sobre la respiración consciente nos habla de que dentro de la bioenergética se considera que la vida emocional del individuo depende de la movilidad del cuerpo. Esto tiene relación con el anterior modelo de bioenergética. Entonces, hablar sobre la respiración, entendemos que respirar es vida y esta está íntimamente relacionada, la vida y la respiración. El autor Reich también descubrió que la respiración genera un movimiento ondulatorio, ¿sí?, como cuando cae una gotita al agua y genera ondas. Un movimiento ondulatorio en el cuerpo que identificó como reflejo del orgasmo, ¿sí?, con la exhalación, ¿sí?, y inhalar y exhalar, porque se encuentra dentro de un movimiento en el área pélvica. También encontramos que la pelvis se mueve de manera espontánea hacia adelante y con la inhalación hacia atrás. Esos son los movimientos naturales al inhalar y al exhalar. Entonces, mientras que la cabeza ejecuta diferentes movimientos contrarios, esta ondulación la denomina la ola respiratoria. Además, considerar que la respiración está asociada con el nivel de energía que tenemos y el bloqueo emocional. La falta del aire disminuye la energía dentro de nuestro cuerpo, por lo que es importante potencializar nuestra respiración, ser conscientes de cómo estamos respirando. A través de nuestra respiración, nuestro cuerpo habla. Saber respirar. Y a partir de saber respirar, también vamos a poder mejorar nuestra comunicación interna, externa. Entonces, partiendo de poder potencializar una respiración plena y profunda, esto del mismo modo, toda persona
al bloquear su respiración frente a conflictos, sí, normalmente ante un conflicto, una situación tensa, la respiración se empieza a bloquear. Empezamos a generar bloqueos en la respiración frente a conflictos emocionales y esto contrae el abdomen. Sí, se contrae el abdomen. Entonces, respecto de la voz, se considera que las tensiones en nuestra cara modifican nuestra voz también. El ideal es reencontrar una voz viva y espontánea a través de la emisión de sonidos espontáneos. Esto incluso gritar para liberar las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque hay una tensión abdominal, porque estamos bloqueando nuestra respiración por conflictos emocionales. Posteriormente encontramos la expresividad. Y la expresividad nos habla partiendo de lo que considera Lowen, ¿sí? Lowen nos menciona que la emoción que más bloqueamos, es es el enfado. Es una de las emociones que normalmente más bloqueamos y por ello en su método anima a muchos a expresar y sacar las frustraciones y el enfado de forma controlada, saber canalizar ese enfado, ese enojo, esa ira, ¿sí? Entonces, a partir de la bioenergética y para la bioenergética, los traumas quedan enraizados en la musculatura corporal. Y de hecho, con el tiempo, esas tensiones musculares se congelan para evitar sentir la verdadera emoción que nos incomoda por dentro. Es decir, cierta emoción genera la tensión muscular que a paso del tiempo esa emoción se queda desintegrada o se queda olvidada, pero persiste la molestia o la tensión muscular en alguna zona del cuerpo. Entonces encontramos que la expresividad son ejercicios, como bien lo dice su nombre, ¿sí? Expresivos, que tienen el objetivo de ayudar a expresarnos, ¿sí? Y para la bioenergética principalmente son tres: la voz, los ojos y el movimiento. A través de estos tres principales nos van a ayudar a generar, a canalizar nuestras emociones para evitar toda tensión muscular, para evitar enfermedades. Por último encontramos la manipulación y este tipo de bioenergética. La manipulación es un masaje, ¿sí? Encontramos que podemos generar masajes incluso a través del contacto con las manos, y el paciente generará fundamentos para poder desbloquear las tensiones musculares y ayudar a salir a determinados sentimientos. Y esto a través de la manipulación con las manos a nuestro paciente. Son masajes, ¿qué podríamos hablar? La acupuntura, todo lo que tenga que ver con una manipulación en el cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí algo similar. Entonces, la bioenergética habla sobre traumas que quedan enraizados en la musculatura corporal y todo esto con el tiempo genera tensiones musculares. Entonces, al ser manipuladas, genera la liberación de estas mismas. Posteriormente, encontramos que como estamos viendo, encontramos que la bioenergética parte de los mecanismos de defensa, de los tipos de caracteres y los ejercicios para poder generar un equilibrio en la vida emocional, espiritual y física de los sujetos, de nosotros como personas, para tener una mejor calidad de vida. Entonces, partiendo de los caracteres, los mecanismos de defensa y los tipos de bioenergética, esto nos va a permitir entender, comprender de qué manera estamos funcionando, de qué manera funcionamos. Esto según
Reich, según Lowen, según la terapia bioenergética. Encontraremos también otras consideraciones que se integran con la bioenergética y la terapia gestal con relación a muchas características que se adecúan y que se componen y que interactúan entre sí. Espero que esta video sesión te sirva para ampliar el concepto, la idea de qué es la bioenergética, cuál es el uso y qué nos va a permitir identificar, partiendo de que nosotros funcionamos a través de mecanismos de defensa en diferentes conflictos y situaciones, de que desarrollamos diferentes caracteres y que hay también técnicas y métodos para poder equilibrar nuestra vida. Te agradezco.